Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, se escucha, profe. Muy bien. Está bien, ¿Qué doctor. tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas Muy bien. tardes. Negro. Buenas tardes a todos. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Alejandro Belianitis. Las clases de los miércoles las van a tener conmigo y con la colaboración de Agustina, que va a entrar en el segundo Zoom que tengamos. Los miércoles hacemos las clases por Zoom de 40 minutos. Cuando termina un Zoom, volvemos con el otro de manera inmediata y así sucesivamente vamos a hacer siempre entre 3 y 4 Zoom. O sea, la clase es de 18 a 20, entonces generalmente hacemos los 3 Zoom y un poco el cuarto, o a lo mejor si llegamos muy justos, cortamos ahí. Pero, bueno, el horario de inicio es siempre a las 6. Hoy tuve que ir del estudio a Drogué y de vuelta tuve mucho tránsito, así que por eso tardé unos minutos, pero si no a las 6 en punto, siempre entramos. Ustedes ya vieron ahí en el aula virtual el cronograma, así que les digo si por favor lo pueden tener a mano. Si quieren tener la cámara abierta, es mejor, así nos vamos conociendo. El que no quiera, obviamente, no hay problema, pero así, en contacto directo es mucho mejor. Por ahora, si no lo hablaron el lunes, las clases las vamos a seguir teniendo virtuales y en principio los exámenes serían presenciales, pero de cualquier manera todo eso me lo tienen que confirmar. En la otra facultad en económicas, sí, una de mis 2 materias va a tener un día presencial y el otro no, pero la otra va a seguir siendo virtual. De cualquier modo, quédense tranquilos, los exámenes, salvo error o omisión, van a ser orales, con total tranquilidad. Si no vienen a un parcial, no hay problema, pueden presentarse al otro. La regla general es que tratamos de darle todas las oportunidades, todas las posibilidades del caso. Bibliografía, el libro que más se sigue es Espeche, pero si tienen otro, Vega, Harach, cualquiera de esos, utilícenlo. La asistencia generalmente la toma Agustina en el segundo bloque, pero cuando ya los va conociendo ni siquiera les va, o sea, ella va anotando de acuerdo al nombre que tienen, que veo que todos están con el nombre correcto y no con un apodo, así que no sé si respecto de algún tema quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna duda, para eso estamos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Abra el micrófono directamente, si no lo tiene abierto, pregunte. El hecho de tener cerrado el micrófono es sencillamente por si hay algún ruido, algún sonido de fondo que pueda interrumpir, pero si no, no hay problema. A nosotros nos pueden interrumpir cuando quieran, pueden escribir en el chat, no hay ningún inconveniente en absoluto. Bueno, ahora sí. ¿Quieren preguntar algo? ¿Duda, pregunta, consulta? ¿Ninguno? No, por ahora no. Muy bien. Bueno, Ahora no. perfecto. Igual quédense tranquilos, cualquier duda que les vaya surgiendo, nos preguntan. Y el consejo que les doy es que como la materia es larga, traten de ir leyendo de a poco para que no se le acumulen y junten con otros parciales. Piensen que es una materia que tiene aspectos contables, que los abogados, a los abogados nos cuesta. Por ejemplo, el lunes tuvieron la clase con Antonio Crico. Antonio es abogado y contador. Tenemos 2 o 3 abogados y contadores y algunos contadores. En mi caso y en el de Agustina somos nada más que abogados. Entonces, la parte contable entendemos que les puede costar, pero del modo en que la damos van a ver que se va a entender. Tengan siempre a mano, o sea, de entrada no va a hacer falta que tengan una ley a mano, pero fíjense en el cronograma cuando tengamos la clase de la ley 24.156, de tenerla a mano, cuando tengamos la 11.683 también, cuando tengamos el régimen penal tributario también, todo eso lo van viendo en el cronograma y la van teniendo a mano porque
ahí les vamos a explicar algunas cosas, pero teniendo el articulado cerca de ustedes lo van a entender mejor. Bueno, hoy vamos a empezar con la parte general de la materia y nos vamos a referir primero a la actividad financiera del Estado. Actividad financiera del Estado. El Estado desarrolla muchas actividades. En la que nosotros nos vamos a abocar es en la actividad financiera del Estado. Cuando hablamos de actividad financiera, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Alguien se anima a decirlo? No importa que no sea exacto lo que digan, lo que quiero es hacer algo interactivo y que no sea aburrido. Si hablo de algo financiero, ¿a qué me estaría refiriendo? A la recaudación y gastos. Muy bien, recaudación y gastos. Es decir, estoy hablando de ingresos y egresos de riqueza. Acuérdense de utilizar el término riqueza, que es abarcativo de dinero, bienes, etc. Entonces estamos hablando de ingreso y egreso de riqueza. El ingreso de riqueza se denomina recurso público y el egreso de riqueza lo vamos a denominar gasto público. ¿Bien? Bueno, dicho esto, y antes de llegar a la definición exacta de actividad financiera del Estado, vamos a ver los elementos de la actividad financiera, que, para que les quede claro, se los estoy escribiendo en el chat. Político, económico, jurídico, técnico y sociológico. Esos son los 5 elementos de la actividad financiera del Estado. El elemento político, el elemento económico, el elemento jurídico, el elemento técnico y el elemento sociológico. Vamos a ir viendo uno por uno cada uno de estos elementos y en base a eso, después vamos a ver cuáles de ellos conforman lo que se denomina ciencia de las finanzas públicas y cuál de ellos conforma lo que se denomina derecho financiero, que es una rama autónoma del derecho. Bien, vamos a comenzar con el elemento político. Cuando hablamos de algo político, ¿en qué piensan ustedes? Las decisiones que se toman o la forma en que se direccionan estas decisiones. Muy bien, Adrián, perfecto. El elemento político no son ni más ni menos que decisiones. Es una toma de decisiones. El elemento político implica una toma de decisiones. Y esas decisiones, ¿respecto de qué serían? ¿Qué vamos a decidir? En la utilización de los ingresos y egresos. Está perfecto lo que dijeron quienes estuvieron opinando recién. Y está perfecto que lo hayan opinado. Son decisiones respecto de los ingresos, es decir, recursos públicos, y respecto de los egresos, gasto público, ingreso de riqueza y egreso de riqueza. Es decir, todas las decisiones que se tomen respecto de esos dos campos de la materia. Ingresos y egresos. Vamos a decidir qué, cuánto, cómo vamos a recaudar y vamos a decidir qué, cuánto, cómo vamos a gastar. Ese es el elemento político. Tengan presente que el elemento político siempre vendría a darse al comienzo de la actividad financiera para después desarrollar todo el proceso o procedimiento de dicha actividad. Pero la decisión siempre tiene que estar al principio. No piensen en un partido de fútbol. La decisión del técnico de la formación está al principio. Después, entre medio, va a tomar decisiones para cambio de jugadores. Pero la decisión inicial es la decisión de fondo. Voy a formar con tal arquero, línea de 4, 3 mediocampistas, un enganche y 2 delanteros. Después haremos los cambios. Pero la decisión inicial es la decisión inicial. Vamos a tener ciertas particularidades y ciertas diferencias en cuanto a la actividad financiera que realiza el Estado y a nuestras finanzas particulares. Más adelante
si llegamos en la clase de hoy, y si no la semana que viene, vamos a seguir viendo estas diferencias entre finanzas públicas y finanzas privadas. Ahora vamos a seguir con los elementos de la actividad financiera. El segundo elemento es el elemento económico. Como les dije antes, el elemento económico implica riqueza. Riqueza que ingresa como recurso público, que egresa como gasto público. Si no hubiese riqueza, no estaríamos hablando de actividad financiera, estaríamos hablando de una mera actividad administrativa. Pero al ingresar riqueza o al egresar riqueza, estaríamos hablando de actividad financiera. Pero acuérdense siempre, es necesario que haya movimiento de riqueza entrando o saliendo para que haya actividad financiera. De lo contrario, estaríamos ante una actividad meramente administrativa de otra índole. El tercer elemento es el elemento jurídico. El elemento jurídico vendría a ser el conjunto de normas y principios que regulan a la actividad financiera desde su inicio hasta su finalización, incluyendo los distintos tipos de control que correspondan. Lo reitero, conjunto de principios y normas que regulan la actividad financiera del Estado desde su comienzo hasta su finalización, incluyendo todos los controles que correspondan. Vendría a ser el cauce, el camino, dentro del cual se tiene que desarrollar todo aquello referido a la actividad financiera del Estado. Si está fuera de ese camino, estaríamos ante una irregularidad. Si está dentro de ese camino, de ese cauce, estamos dentro de la legalidad, dentro de la regularidad. ¿Bien? Vamos a mencionar entonces algunas normas que resultan relevantes para la actividad financiera. Tenemos a la Constitución Nacional. La Constitución Nacional tiene muchísimos artículos e incisos referidos a la actividad financiera del Estado, que los vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre. Tenemos el artículo 4, que es el de financiación del gasto público, 75 en sus 11 primeros incisos, que es aquello referido a actividades del Congreso de la Nación que tengan que ver con las finanzas. Tenemos el artículo 99 en varios incisos. El artículo 99 se refiere a la actividad del Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenemos normas específicas. Por ejemplo, la Ley 24.156, que es la Ley de Administración Financiera. El nombre completo es Ley de Administración Financiera y bla, 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 pero todos la llamamos Ley de Administración Financiera, 24.156. Allí vamos a ver los distintos sistemas y los distintos órganos de control que hay dentro de la administración pública nacional. Luego tenemos la Ley 11.683, que es la Ley de Procedimiento Fiscal. Ley de Procedimiento Fiscal. Es decir, aquella ley dentro de la cual se debe desarrollar todo el procedimiento fiscal y tributario que vamos a estudiar durante el cuatrimestre. La Ley 24.156 generalmente la vemos, y creo que en el cronograma está, antes del parcial, del primer parcial. La 11.683 se ve durante varias clases luego del primer parcial. Luego tenemos la 27.430, que es una ley ómnibus que modifica algunos artículos de la 11.683, pero que especialmente
dentro de su articulado, regula el régimen penal tributario. Régimen penal tributario. ¿Mm? Anteriormente era ley penal tributaria. Ahora yo prefiero llamarlo régimen penal tributario. ¿Por qué? Porque la ley, como es una ley ómnibus, abarca muchos temas. Es un artículo solo, la ley penal tributaria, con unos 20 y pico de artículos en sí mismo. Pero, por eso les digo, hablemos de régimen penal tributario y no de ley penal tributaria. Luego vamos a mencionar algunas otras normas, leyes, decretos, etcétera, pero lo más importante es esto: la Constitución Nacional, la Ley 24.156 de Administración Financiera, la Ley 11.683 de Procedimiento Fiscal y la Ley 27.430, que contiene en sí misma el régimen penal tributario. Bien, esto es en cuanto al elemento jurídico. Pasamos al cuarto elemento de la actividad financiera, que es el elemento técnico. Elemento técnico. Cuando hablamos de elemento técnico, nos estamos refiriendo a toda la logística necesaria para llevar adelante a la actividad financiera del Estado. Por ejemplo, el elemento humano, por ejemplo, el elemento material, ya sea computadoras, papelería, edificios, etc. Es decir, elemento técnico, logística necesaria para el desarrollo de la actividad financiera del Estado. Y el último elemento es el elemento sociológico. Cuando yo hablo de elemento sociológico, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué piensan ustedes? En cómo impacta en la sociedad. Muy bien, Ricardo. Muy bien. Elemento sociológico se refiere al impacto que produce la actividad financiera del Estado en la sociedad. Piensen ustedes un poquito. Si el Estado crea un nuevo impuesto, vamos a tener una detracción de nuestra riqueza y vamos a poder consumir menos, lo cual va a redundar en un perjuicio para distintos sectores de la sociedad. Si el Estado gasta y, por ejemplo, construye una obra pública, va a mejorar la situación de al menos ese sector, esa región, ese lugar. Es decir, lo sociológico tiene que ver con el impacto de la actividad financiera en la sociedad, ya sea cuando exige recursos o como cuando gasta. Ese es el elemento sociológico. Y el elemento sociológico en conjunto, es decir, todos los elementos menos el jurídico, conforman lo que se denomina ciencia de las finanzas públicas. Político, económico, técnico y sociológico, ciencia de las finanzas públicas. En cambio, el elemento jurídico en sí mismo constituye lo que se denomina derecho financiero. Derecho financiero. Vamos a dar una definición de actividad financiera. Vamos a decir que la actividad financiera del Estado es aquella actividad estatal que se refiere al ingreso de riqueza, denominado en conjunto recursos públicos, y al egreso de riqueza,
que constituye lo que se denomina gasto público. Continúa la definición. Todo ello dentro del marco establecido por el conjunto de normas y principios que rigen dicha actividad. Entonces, lo reitero con otras palabras, actividad estatal referida al ingreso de riqueza, recursos públicos, y egreso de riqueza, gasto público, dentro de un marco legal de normas y principios. ¿Mm? Entonces, después de estos 20 y pocos minutos de clase, hemos hablado de lo que es la actividad financiera, de sus elementos y de los elementos que conforman la ciencia de las finanzas públicas y del que conforma al derecho financiero. Como así también hemos hablado de un concepto o definición de actividad financiera del Estado. De lo que hemos estado hablando recién, ¿tienen alguna duda, pregunta o consulta? ¿Se entendió lo que estuvimos hablando? ¿Quieren que repitamos algo? No hay ningún problema. Si después se les ocurre algo, nos preguntan y no hay ningún inconveniente. También les vamos a dar nuestro mail, así cualquier duda nos consultan. Se lo damos después en el segundo Zoom. ¿Mm? Acuérdense, quedan 9 minutos y 1 segundos. Cuando termine este Zoom, con mismo ID y contraseña, volvemos a entrar y seguimos con la clase sin solución de continuidad. Lo único que tengo que ir hasta la cocina a buscar agua para el mate, que no hice a tiempo antes porque llegué muy justo. Si no, se me seca la garganta. Cuando era más joven no me pasaba tanto, pero ahora que estoy más viejito sí me pasa, ¿vieron? Bueno, seguimos entonces ahora con la clase y vamos a hablar sobre la ciencia de las finanzas públicas. Acuérdense que cuando vimos los elementos de la actividad financiera, vimos, por un lado, 4 elementos conformando la ciencia de las finanzas públicas y un elemento conformando el derecho financiero. Nosotros ahora vamos a empezar con lo que se refiere a la ciencia de las finanzas públicas. Y primeramente vamos a hablar del origen del término finanzas. Origen del término finanzas. Tenemos 2 vertientes, un origen latino y un origen sajón. Vamos a comenzar por el origen latino. Yo les voy a poner los distintos conceptos, cómo se fue rearmando la definición de finanzas, y luego les voy a explicar cada uno de ellos. Tenemos primeramente finire, luego finatio o finantis, y luego tenemos finances, que se puede escribir con C o con Z. Entonces, el origen latino se refiere a los términos finire, finatio o finantis, que funcionan como sinónimos, y finances, que se puede escribir con C o con Z. Bueno, vamos a comenzar por el término finire. Finire es un término latino que proviene de la antigua Roma. ¿Qué significaba finire? Terminar, culminar, concluir algo. No tenía en absoluto ni una connotación económica ni una connotación financiera. Meramente finalizar, terminar, concluir. Eso significa
la palabra latina finire. Con el transcurso del tiempo surge el término finatio y su sinónimo finante. Finatio o finante. Inicialmente, estos términos se referían, al cumplimiento de una obligación. De una obligación también sin carácter económico, ni financiero, ni contable. Cumplir con una obligación. Tengo que entregar este termo y estoy cumpliendo entregándolo. No tiene connotación económica en absoluto. Me contratan para un trabajo, realizo el trabajo, cumplí con mi obligación. Que me pague la otra parte, cumple con su obligación. No son, no tiene connotaciones económicas. Pero con el transcurso del tiempo vamos a ver que este mero cumplimiento de una obligación sí va a ir tomando un contenido económico. Entonces, en definitiva, finatio o finantis van a terminar refiriéndose al cumplimiento de obligaciones de carácter económico. Cumplimiento de obligaciones de carácter económico. Y cumplir una obligación de carácter económico no significa ni más ni menos que pagar algo. ¿Mm? Entonces, finatio finantis, cumplir con una obligación de carácter económico. Y finalmente llegamos al término finances, ya más adelante, prácticamente en la Edad Moderna, que es un galicismo que surge más en la zona de Francia y que inicialmente se refería a operaciones bursátiles, operaciones de la bolsa. Pero que con el transcurso del tiempo fue tomando el contenido que le conocemos en la actualidad a ese término. Es decir, que se va a referir a todo aquello atinente al ingreso y egreso de riqueza en el Estado. Ingreso y egreso de riqueza en el Estado. Eso es lo que significa finanzas. La otra vertiente referida al origen del término finanzas proviene de un origen sajón. Para entenderlo, vamos a situarnos en la Edad Media. Pregunto yo, ¿cómo era en Europa la sociedad en la Edad Media? Feudal. Muy bien, Liliana. En la Edad Media existía en Europa una sociedad de tipo feudal, en la cual el señor feudal era la autoridad dentro de tierras de mediana extensión, y dentro de esas tierras convivían con él los denominados, vasallos. Los vasallos no eran ni siervos ni esclavos, eran hombres libres, pero que correspondían a la autoridad del señor feudal. Y entre los vasallos y el señor feudal se verificaba el denominado pacto de vasallaje. Pacto de vasallaje, que constituye un conjunto de derechos y obligaciones recíproco entre señor feudal
y vasallos. ¿Cuál es la primera obligación del señor feudal? Permitir a los vasallos vivir dentro de su territorio, adjudicándoles un sector para que viva allí. ¿Cuál es la principal obligación de los vasallos? Proteger al señor feudal. Ahora bien, con el transcurso del tiempo, el vasallo conocía a una vasalla, tenían vasallitos y necesitaban un lugar más amplio. Los vasallitos tenían otros amigos vasallitos y obviamente querían mudarse. ¿Podía mudarse el vasallo? Sí, pero todo tiene su precio. Y ese precio para mudarse se denominaba fine, que operaba como un impuesto a la mudanza. Ese es el origen sajón. Acuérdense del vasallo, los vasallitos mudándose a otro lugar. Y ahora, después de haber visto los dos orígenes del término finanzas, ya se nos está por acabar este Zoom. Denme tiempo para ir a la cocina a buscar agua caliente y arrancamos dentro de 2 minutos después de que se corte. Piensen ustedes qué preguntas me quieren hacer respecto no solo de los temas que vimos, sino de la cursada en general. Ahí está. Muy bien. Vayan anotándose. Vamos a ver qué pasa, si puede entrar Agus o no. Ahora no está. Bueno, mientras se van anotando y nos vamos acomodando, vamos a... Ahí está, estoy. Agus. Hola, Agus, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Pudiste entrar bien? Sí, no sé qué pasa con la reunión, la verdad que... Primero Yo cuando ayer- me fui a conectar se ve que justo se había cerrado la reunión, entonces Sí. no me dejó entrar. Y volví a entrar de vuelta, pero no me dejaba escucharlos, no se veía mi imagen, no podía ver el chat, nada. 10 segundos antes de que se nos corte el Zoom, apareció Agustina Abate, es la hospedadora ahora, y se cortó. Bueno, Así que bueno. Bueno, ahí en el chat se fueron anotando todos con su nombre y su DNI. van a No tener sé. que hacerlo de vuelta, Ale, porque yo recién entro, entonces yo no veo lo que hay antes en el chat. Bueno, me imaginaba. Así que Entonces, pido disculpas, pero disculpen, vayan anotándose de nuevo todos. perfecto. Cuando terminen, Agus los va a ir registrando. Agus, estuvimos viendo los elementos de la actividad financiera Bien. y el origen del término finanzas. Así que ahora vamos a comenzar con la diferencia entre finanzas públicas y finanzas privadas. Y vamos a hablar de necesidades, los distintos tipos de estado del punto financiero y si llegamos a servicios públicos. Bien. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Liliana, cómo no, todas las que quieras. En los temas de hoy, por lo que usted acaba de decir, según el cronograma, pues yo para saber si entiendo que todo es importante, pero a los efectos de la preparación para el parcial, habla de las distintas teorías de la naturaleza de la actividad financiera del Estado. Estudiarlas hay que estudiarlas, pero no es que nosotros desaprobemos un examen por no saber eso. Está de acuerdo, doctor. En cambio, sí tienen que saber los 5 elementos de la actividad financiera, qué significa cada elemento y demás. Y mientras tanto les voy comentando, en relación a lo que preguntó Liliana, hay temas, ¿qué temas son fundamentales? Todos, pero ustedes tienen que saber muy bien qué financia cada tributo y la diferencia entre los distintos tributos. No saber la diferencia entre impuestos, tasas y contribuciones especiales es como si un médico no supiese la diferencia entre cabeza, brazos y piernas. Entonces, que no sepan una clasificación de servicios públicos puede pasar. Que no sepan
una causal de clausura, puede pasar, pero que no sepan qué financia cada tributo, no. ¿Mm? De cualquier manera, los tributos en particular se ven en la segunda parte del cuatrimestre, no se asusten, no es nada del otro mundo, y mientras tanto, Agus, ¿querés comentarles algo? Agus, me parece que quedó congelada. Quedó congelada. Quedó congelada. Sí. Bueno, no hay problema. Me parece que... Ahí volvió, parece, doctor. A ver, Agus, ¿volviste? No sé, volví, pregunto, Sí, ahora sí. me Sí, voy y volvió. vengo. Bien. No sé qué habías dicho. Si querés comentar algo. No, nada, bueno, primero presentarme. Mi nombre es Agustina, como ven ahí. Estoy con Ale ya trabajando hace un año, Ale. No ¿O más. Un poquito Yo más. te diría, sí, 2 años. Todo el año pasado y este. Es verdad, sí, es verdad, el año pasado pandemia. Y yo cursé con él en la misma comisión que ustedes. Me gustó mucho la materia porque es muy larga, sí, pero bueno, las clases se hacen bastante llevaderas y bueno, Ale está siempre con buena predisposición para resolver cualquier consulta que tengamos. Así que bueno, yo de mi parte, como ayudante, también voy a estar, después les voy a dejar mi mail para cualquier duda que tengan, me pueden mandar, yo les voy a contestar, al igual que Ale les va a contestar en cualquier momento, sin ningún problema. Y nada, espero que sea un buen cuatrimestre y que puedan Ya, aprovecharlo. les comenté que el Gracias. mail, si querés vamos a dárselos ahora ya. Yo anoto el mío, Dale. vos anotá el tuyo. Así Sí. les dije que se los dábamos en este Zoom. Bien. Ya dieron todos el presente, ¿no? Creo que sí. Alejandro Bell, @yahoo.com, es el mío, sinar.com. Y Agus es al revés, Abate Agustina, ¿no? Sí, sí. Ahí lo pongo. El tuyo fue el último cuatrimestre presencial, Agus. Sí, el último cuatrimestre presencial. Cuando empezamos el año pasado, el primer cuatrimestre, llegamos a tener una clase presencial, ¿te acordás? Sí, la primera, La digamos, primera, que fuimos y después ya nosotros. vino la cuarentena. Sí, sí. Bueno, ahí tienen abateagustina@hotmail.com y Ay, alejandrobel@yahoo.com. ¿Qué pasa, tengo, Agus? Ale, 12 presentes, me dieron en el chat, y entiendo que son 18 los alumnos. Así que Pero me 6. parece que había una chica, Ana estaba en 2 lugares antes, no sé ahora. Ah, sí, hay 2 Ana. Bien, Ahí está Jessica dándote el presente, Jessica Oribe. bien. Ahora te da el número. Sí. Bueno, Ok. ok. Bueno, Agus, ahora cualquier cosita dame una mano. ¿Qué vamos Ujú. a poner? Voy a Sí, yo te empezar escribo. con las diferencias. Exacto. Vamos a ver la diferencia entre finanzas públicas y finanzas privadas. Sí, sí, Ana, no te hagas problema. Nos pasa muchas veces eso y sobre todo en económicas me pasa de una chica que da clase conmigo en la otra materia de económicas, que le pasa siempre eso, así que tiene que estar por 2 lados. Bueno, diferencia entre finanzas privadas y finanzas públicas. Vamos a dar 5 diferencias esenciales. Vamos a comenzar primero les voy a decir cuál es el concepto y cómo se toma ese concepto en finanzas privadas y cómo se toma ese concepto en finanzas públicas. Vamos a comenzar por el sujeto, Agus. Primera Bien. diferencia entre finanzas privadas y finanzas públicas es en cuanto al sujeto. El sujeto de las finanzas privadas somos nosotros, los particulares, ya sea que seamos personas humanas o que se trate de personas jurídicas. La primera diferencia es en cuanto al sujeto. En finanzas privadas somos personas humanas
o jurídicas particulares. En tanto que en finanzas públicas el sujeto es el Estado. El Estado en todas sus manifestaciones. Estado nacional, Estado provincial y Estado municipal. Nacional, provincial, municipal, y muy bien lo que está poniendo Agus, Cava también, porque Cava no es ni nación, ni provincia, ni municipio, es Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Mm? La segunda diferencia se refiere a la naturaleza de la gestión. Naturaleza de la gestión. Esto se referiría al momento en que se determinan los gastos y los recursos para llevar adelante todo el proceso de finanzas privadas o de finanzas públicas. En finanzas privadas, supongamos que yo estoy en la facultad, tengo hambre. ¿Qué hago? Voy al bar, ¿qué me voy a comprar? Y en función del dinero que disponga. Muy bien, Liliana. Primero voy a abrir el bolsillo, saco. Si tengo 100 pesos, me podré comprar un paquete de galletitas. Si tengo 500 pesos, me puedo comprar un sándwich y una coca. Si tengo 1000 pesos, ya me está dando hambre. Puedo comprar más cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, en finanzas privadas, como les va a poner Agus, primero se determina, primero se obtienen los recursos y luego se determina el gasto. Es decir, que en finanzas privadas yo voy a gastar en base a los recursos de que disponga. En cambio, en finanzas públicas, el proceso es exactamente al revés. En finanzas públicas, primero se determina el gasto que voy a realizar y luego de dónde voy a obtener los recursos. Discúlpenme que tengo que contestar. Bueno, disculpen, ¿eh? Entonces, el Estado no va a decir tengo tanto y por lo tanto voy a hacer tales cosas. El Estado va a decir voy a realizar tales cosas, entonces voy a tener que gastar tanto dinero. Bien, defino eso. Y luego digo, ese dinero lo voy a recaudar de tal, tal y tal manera. Es decir, que es exactamente al revés. En finanzas privadas, primero se obtienen los recursos y luego se gasta. En finanzas públicas, primero se determina el gasto y luego la obtención de los recursos. ¿Bien? La tercera diferencia es cuanto a los recursos, cómo se obtienen. O sea, modo de obtención de los recursos. Fuente de recursos, como bien les puso Agus. Nuestra principal fuente de recursos, ¿cuál es? ¿Cómo obtenemos nuestros
pan de cada día. ¿A través de qué? Trabajo. El trabajo. Muy bien, a través del trabajo. Cantidad de Entonces, la fuente principal de recursos particular, en finanzas particulares, es el trabajo. En finanzas públicas, por más que hay una serie de 10 o 15 recursos públicos, el 90% de los ingresos del Estado se produce, se genera, se verifica a través de los tributos. Entonces, los particulares a través del trabajo, Estado, varios recursos, pero principalmente los tributos. Y desde ahora vayan aprendiendo en su memoria que los tributos son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. La cuarta diferencia entre finanzas privadas y finanzas públicas se refiere a la posibilidad de ahorrar. En finanzas privadas, si tenemos un buen ingreso, nada nos impide, nada nos prohíbe ahorrar. Sacar un plazo fijo, comprar dólares, tener una caja de ahorro, ahorrar. Nada me prohíbe ahorrar. El problema es si no tengo capacidad de ahorro. Pero en cuanto a la posibilidad de ahorrar, nada me lo impide. Ahora pasemos a finanzas públicas. Pregunto yo, y piénsenlo. ¿El Estado puede ahorrar o no? A ver qué me dicen. ¿Qué No. opinan? A ver, En principio, En principio no está prohibido. Liliana no sé si dice está que prohibido, sí. pero A ver, Ernesto, ¿qué decís? entiendo que no habría ningún tipo de beneficio. O sea, en definitiva, justamente el presupuesto público está para el bienestar de la población y salvo que haya una inversión pública a futuro, ahorrar por ahorrar creo que no sería conveniente, más que no sé si está prohibido, pero no creo que haya ningún tipo de beneficio. Muy bien, vamos a unir lo que dijo Liliana, lo que dijo Ernesto y lo que escribió Marina. Técnicamente no hay ninguna prohibición para que el Estado ahorre. De hecho, cuando se produjo el quiebre de nuestra economía en el 2001, Santa Cruz tenía ahorros en dólares en el exterior y a San Luis lo agarró el corralito. Yo estaba dando clase en el centro de extensión de Villa Mercedes de la facultad y una de mis alumnas trabajaba en la Fiscalía de Estado y me mostró el recurso de amparo que tuvieron que presentar porque a la provincia le habían quedado los ahorros dentro del corralito. Ahora bien, así como dice Ernesto y como dice Marina, hay algún inconveniente para ahorrar, es verdad. O sea, técnicamente no está prohibido, como bien dijo Liliana. Pero en la práctica, fácticamente, hay algún inconveniente. ¿Cuál se imaginan ustedes que sería? Yo creo que si el Estado decidiera ahorrar en beneplácito de la sociedad, que es el bien público, en todo caso tendría que aflojar o soltar la presión tributaria. O sea, sería más conveniente eso que ahorre el Estado, entiendo yo. Si me lo armás mejor, está perfecto lo que estás diciendo. Para ahorrar más, ¿el Estado qué tiene que hacer? Práctico. Tener menos gasto público. Sacar más a la No, sociedad. Tributar Al menos. revés. Al contrario, recaudar más. Recordar. O sea, el gasto público Claro. puede ser que lo Sí. mantenga igual, que suba o que baje. Pero para ahorrar, tiene que exigir más tributos que los imprescindibles. Entonces esto tiene que ver con algo que había dicho Ernesto antes, que es que, si te lo traduzco, decime si lo traduzco mal, Ernesto, que por un bien futuro, que sería algo a futuro, está privando de bienestar en la actualidad. ¿Cómo se produce esa privación de bienestar? Sacándome más de lo imprescindible. Entonces, me sacan más de lo imprescindible para algo que no están haciendo. Ese es el inconveniente que se puede generar si el Estado decide ahorrar. Entonces, en definitiva, ahora algo les va a poner que
en finanzas públicas no existe una prohibición de ahorrar, pero no es conveniente porque nos estarían exigiendo más de lo estrictamente necesario. O sea, este es uno de esos puntos que no tienen una respuesta matemática. Acá no es todo matemático. En materia de derecho es todo opinable. Justamente es uno de esos puntos. Si puede o no puede el Estado ahorrar. Después podemos meternos más en el tema, viendo si están satisfechas todas las necesidades, si no están satisfechas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, Doctor, disculpe, en el caso del Banco Central, en el caso del Banco Central, que ahorra en moneda extranjera, también se considera que es Estado, ¿no es así? Parte lo del... que vos estás hablando, si vos estás hablando de las reservas del Banco Central tienen una naturaleza jurídica distinta que el ahorro. Reservas son reservas. Las reservas respaldan la emisión de moneda. En cambio, el ahorro es aparte, como el nuestro. Mi ahorro no respalda nada, sino que es el ahorro que lo tengo ahí. Entonces, en el estado de la reserva, respalda la emisión de dinero. Pero el ahorro propiamente dicho tiene una naturaleza jurídica distinta. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, y pasamos a la quinta diferencia entre finanzas públicas y finanzas privadas, que se refiere a los fines que se persiguen. El fin que perseguimos nosotros es el bienestar particular. Bienestar particular. Cada uno de nosotros persigue estar mejor individualmente, bueno, y en su caso, con su grupo familiar, etcétera, etcétera. En cambio, en el Estado, en finanzas públicas, lo que se persigue es el bienestar general. Bienestar general. También denominado bien común o bien público. Ese término, bienestar general, acuérdenselo porque lo vamos a utilizar siempre dentro de esta materia. El fin último del Estado es siempre el bienestar general. ¿Cómo se llega a ese bienestar general? Mediante el cumplimiento de fines intermedios. Fin último, bienestar general, fines intermedios, crear hospitales, fines intermedios, construir autopistas, fines intermedios, un plan de viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Y para concluir este tema de diferencia entre finanzas públicas y privadas, vamos a decir que si bien esas diferencias entre los distintos tipos de finanzas son marcadas, ambas, finanzas públicas y finanzas privadas, se interrelacionan y repercuten en la otra. Es decir, si las finanzas privadas andan bien, van a repercutir de una manera en las finanzas públicas. Y si andan mal, de otra. Y viceversa, si en finanzas públicas se actúa de una manera, va a repercutir de determinado modo en las finanzas privadas. En cambio, si se elige otro camino, la repercusión, el efecto, va a ser distinto. Bien, eso es en cuanto a las diferencias entre finanzas privadas y finanzas públicas. Agus, ¿querés agregar algo de esto? No, nada, dale. Bien. Está bien. Chicos, ¿quieren preguntar algo? ¿Se entendió bien? Bueno, igual cualquier cosa, nos interrumpen, nos preguntan, no se distraigan con ese gato que está ahí atrás, que es uno de los 5 que tiene mi señora, pero generalmente, salvo cuando se sube allá arriba, empieza a tirar libros, no molesta. Así que esas son las cosas nuevas que nos trae esta etapa digitalizada. Bien, pasamos ahora a los distintos tipos de Estado desde el punto de vista financiero. Distintos tipos de Estado desde el punto de vista financiero. Agus, ¿me puedes escribir en el Dale. chat los distintos tipos de Estado que son el Estado gendarme, el Estado providencia,
el Estado fáustico y el Estado neoliberal. Los repito. Estado gendarme, Estado providencia, Estado fáustico y Estado neoliberal. Vamos a comenzar por el Estado gendarme. Estado gendarme. El Estado gendarme se refiere, o mejor dicho, surge aproximadamente en el siglo XIX y se basa en el principio del laissez-faire. Laissez-faire es un término francés que quiere decir dejar hacer y se le agrega dejar pasar. Dejar hacer, dejar pasar. El Estado es meramente un observador de la realidad. No se introduce en la economía. Acá también nos quedan 9 minutos y pico de Zoom. Cuando termina entramos de nuevo con mismo ID y contraseña. Entonces, Estado gendarme, el Estado observa, pero no se mete. Deja hacer, deja pasar. Entonces, tenemos una estructura estatal pequeña, con poco gasto público, y en cambio tenemos unas finanzas privadas sobredimensionadas porque se deja todo en manos de los particulares, salvo la cobertura de las necesidades primarias, que luego vamos a ver las clasificaciones de necesidades que existen. Entonces, Estado gendarme, dejar hacer, dejar pasar, todo en manos de los particulares. En la década del 80 había un político de un partido neoliberal, un partido liberal, perdón, que se paseaba por la calle Florida con un elefante diciendo que el Estado era un elefante, que si lo metías en un negocio te rompía todo, que no servía para nada y que te rompía todo. Entonces él identificaba eso, por eso el lema que tenía ese partido político era achicar el Estado es agrandar la nación. Pero en esencia, si tenemos que remontarnos al siglo XIX y sobre todo a la primera parte del siglo XX, el Estado gendarme tuvo buen funcionamiento. O sea, le dio bienestar a la población. Ese es el Estado gendarme. Pasamos al segundo estado, que es el Estado providencia, también denominado Estado de bienestar. Estado providencia o de bienestar. A nivel internacional, dicho tipo de Estado surge luego de la Primera Guerra Mundial. El Estado de Providencia surge a nivel mundial luego de la Primera Guerra Mundial. Ya no se basa más en el principio de la laissez-faire. Ahora se basa en los principios de solidaridad y subsidiariedad. Principio de solidaridad y subsidiariedad. Solidaridad quiere decir que el Estado va a ser solidario con su población y por lo tanto va a brindarles más servicios. Y subsidiariedad quiere decir que aquellas actividades que no realicen los particulares por no resultarles productivas económicamente, las va a realizar el Estado. En esta etapa se produce estatización de empresas, se produce generación de más empleo público, se produce mayor construcción de obras públicas, etcétera, etcétera, etcétera.
Esto quiere decir que el Estado realiza más gasto público y no queda todo en manos de los particulares. Las finanzas públicas crecen, las finanzas privadas siguen teniendo cierto volumen, pero no tanto como antes, y ya la realidad es distinta. En nuestro país, ¿cuándo se les ocurre que se verificó la primera versión de Estado de Providencia? A ver. Perón. 46. Muy bien, muy bien. Con Con la Perón. primera presidencia de Perón. En el año 45, Perón comienza con estatización de empresas, los ferrocarriles, algunas empresas, etcétera, etcétera, y el Estado comienza a desarrollar más actividades que las que realizaba anteriormente. Aumenta el gasto público y rigen los principios de solidaridad y subsidiariedad. Luego tenemos el denominado Estado fáustico o Estado dirigista. El Estado fáustico, desde el punto de vista financiero, es el Estado dirigista desde el punto de vista político. A nivel internacional surge después de la Segunda Guerra Mundial. Y es la cara opuesta de lo que era el Estado gendarme. Así como en el Estado gendarme estaba prácticamente todo en manos de los particulares y la estructura estatal era pequeña, en el Estado fáustico el Estado se sobredimensiona y comienza a desarrollar todas las actividades habidas y por haber. Las finanzas públicas crecen desmesuradamente, las finanzas privadas se reducen a lo mínimo y prácticamente toda la población tiene el carácter de empleados públicos. Se da en algunos estados, se dio en China, se da en Cuba, se dio en la Unión Soviética, pero no se dio en gran cantidad de países. Perdón, ¿quién hacía una pregunta? ¿Jorge? No, justamente que decía que era el Estado socialista, el Estado comunista, donde Exacto. El Estado fáustico se configura como Estado comunista, en lo cual el Estado absorbe todo y prácticamente no hay finanzas particulares, y son todos empleados públicos. Y por último, vamos a ver lo que es el Estado neoliberal. Estado neoliberal. El Estado neoliberal surge en la última parte del siglo XX. Ejemplos típicos de Estado liberal fueron la Argentina de Menem o el Perú de Fujimori. Es una vuelta al Estado gendarme. Se produce el fenómeno de las privatizaciones. Así como en el Estado de Providencia había habido estatizaciones, acá hay privatizaciones. Se tiende a dejar todo en manos de los particulares y el Estado reducirlo a un volumen mínimo. Y acá tenemos que hacer una aclaración. Así como yo les dije que el Estado gendarme en su momento había tenido éxito, el Estado neoliberal, más allá de algunos destellos positivos, no triunfó, en definitiva. ¿Qué fue lo que pasó? Se trató de utilizar un esquema de principios del siglo XX a final del siglo XX, con una sociedad que había crecido en población, que había crecido en industrialización, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual falló
el elemento sociológico de la actividad financiera. ¿Por qué? Porque el elemento sociológico le permite a los gobernantes analizar qué efectos, qué impacto va a producir la actividad financiera en la sociedad. Entonces, no habiéndose tenido en cuenta el riesgo que se corría por la mayor cantidad de habitantes y por la mayor industrialización, se produjo un desbarajuste. De hecho, yo siempre comento que en esa época yo tenía muchos juicios laborales por la parte actora y terminaba con la empresa concursada o quebrada. Se ponía la sentencia en un cuadrito. Mismo Avellaneda, una zona que era tremendamente fabril, quedaron las fábricas abandonadas. O sea, cambió la realidad. Bueno, ahora se nos está por acabar este Zoom. Vamos a entrar en el nuevo Zoom. Dudas, preguntas, consultas, plantéenlas y vamos a entrar en el tema de las necesidades. Así que cuando entremos, Agus, vamos a hacer el cuadrito de los distintos tipos de necesidades. Vale, bueno, listo. Vayamos saliendo y entramos sin solución de continuidad en el nuevo Zoom. Bueno, creo que prácticamente estamos todos. 5, 10, 15, 19. Faltaría uno solo. Hay que ver presente de nuevo. No, Ana, no hace falta. Ya, Agus, lo que pasa es que no la veo a Agus. Se ve que le está costando entrar de nuevo. Vamos a esperarla 2 minutos. Mientras tanto, ¿tienen alguna duda, pregunta, consulta? Ahí está Agus. Entonces, Doc, cuando hablamos de los elementos de la actividad financiera, lo tenemos que relacionar a este punto, a la del Estado neoliberal. Y lo que yo relaciono de los elementos de la actividad financiera con el Estado neoliberal es la falla, al tomar la decisión en el elemento político, no haber tenido en cuenta desde el elemento sociológico el impacto que iba a producir esa actividad en la sociedad. Eso es lo que me parece que es lo que falló. Bueno. Doctor, ¿Algo también querés? Sí, Jorge, perdón. la industrialización también. La industrialización me parece que es un factor negativo. Sí, por eso dije, la mayor cantidad de habitantes, más el mayor nivel de industrialización, no fueron tenidos en cuenta desde el punto de vista sociológico, por lo cual fracasó el modelo del Estado neoliberal. O sea, se importó un modelo que ya no estaba actualizado. Eso es lo que habría pasado. ¿Bien? Bueno, gracias. Agus, ¿quieres agregar algo? No, nada, ahí en el chat, cuando me digas, ya le subo la clasificación de necesidades. Bueno, chat, subir es la Listo. clasificación de necesidades. Ahí tenemos los distintos tipos de necesidades. Necesidades particulares, necesidades colectivas, necesidades públicas, las cuales, las públicas, se subdividen en públicas secundarias y públicas primarias. Particulares, colectivas y públicas. Públicas secundarias y públicas primarias. Muy bien, muchas gracias. Antes de explicar cada distinto tipo de necesidad, vayamos al kit de la cuestión, a la esencia. ¿Qué es una necesidad?
Entonces pregunto, ¿qué es una necesidad? ¿Quién me lo dice? Una carencia o una falta de algo. Perfecto, Marina. Una necesidad es una carencia o la falta de algo. Si yo no tengo algo, ¿qué digo? Necesito tal cosa. Si carezco de algo, ¿qué digo? Necesito obtener tal cosa. Una necesidad no es ni más ni menos que una carencia. Hay distintos tipos de necesidades. Comenzaremos por las necesidades particulares. Las necesidades particulares surgen con la aparición del ser humano en la faz de la Tierra. Con que hayas una sola persona en la Tierra, ya hay necesidades particulares. Por ejemplo, la alimentación, por ejemplo, la vestimenta, por ejemplo, la vivienda, son necesidades particulares. No importa si yo estoy solo o vivo en una sociedad de 10 millones de personas. Yo tengo necesidades particulares. Son esas necesidades que hacen al concepto de ser humano. Por el solo hecho de ser humano, tengo esas necesidades. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Con el transcurso del tiempo van apareciendo distintas personas y se van conformando las distintas sociedades. Es decir, que los seres humanos interactúan entre sí y se van produciendo relaciones entre los distintos humanos. Allí surgen las necesidades denominadas necesidades colectivas. Las podemos definir como aquellas necesidades que surgen con la inserción del ser humano en la sociedad. Necesidades que surgen con la inserción del ser humano en la sociedad. Podemos mencionar el transporte y la comunicación. ¿La comunicación para qué sirve? Para estar en contacto con otras personas. Si estaba yo solo, no tenía esa necesidad. ¿El transporte para qué sirve? Para contactarme con otras personas. Si estaba yo solo, no existía esa necesidad. Es decir, que ahí vemos cómo este tipo de necesidades surgen cuando se van conformando las distintas sociedades. ¿Bien? Pero, hay necesidades colectivas que los gobernantes consideran que tienen mayor jerarquía o un mayor rango que otras. Y las asciende justamente de categoría o rango, pasando a ser necesidades públicas secundarias. Entonces, desde otro ángulo, vamos a decir que las necesidades públicas secundarias son necesidades colectivas ascendidas de rango por su relevancia. Por ejemplo, educación y salud. La educación y la salud inicialmente eran necesidades colectivas, pero por su importancia, por su relevancia, se las ascendió de rango y pasaron a ser necesidades públicas secundarias. Por último, tenemos las necesidades públicas primarias. Necesidades públicas primarias. Son aquellas necesidades que surgen con la aparición de los estados. Si no había estado, no existían estos distintos tipos de necesidades públicas primarias. Por ejemplo, la defensa, por ejemplo, la justicia, por ejemplo, la seguridad. Son necesidades que surgieron cuando fueron apareciendo los estados, que cuando no había estados no existían como tales. Entonces, estos son los distintos tipos de necesidades que existen
y sus diversos conceptos o definiciones. ¿Mm? Ahora vamos a ver, no sé, Agus, si tenés a mano, quién satisface las necesidades en los distintos tipos de Estado, o lo vamos armando. Lo voy armando, Ale, así no anticipo nada. Compartiendo. Perfecto, me parece muy bien. Vamos a ver quién satisface los distintos tipos de necesidades en los distintos tipos de Estado. Vamos a comenzar por el Estado gendarme. En el Estado gendarme, todas las necesidades son satisfechas por los particulares, con excepción de las necesidades públicas primarias. Entonces, las necesidades en el Estado gendarme, tanto las necesidades particulares como las colectivas, como las públicas secundarias, son satisfechas por los particulares. Y solamente las necesidades públicas primarias son satisfechas por el Estado. ¿Mm? Eso es en cuanto a las necesidades particulares, y ahí tienen el resumen que les está haciendo en el chat Agus. Pasamos al Estado Providencia. Pasamos al Estado Providencia. En el Estado Providencia, las necesidades particulares, sin perjuicio de que las pueda satisfacer el Estado, no es común que el Estado tenga un almacén, tenga un negocio de ropa, tenga un kiosco. Entonces vamos a decir que en el Estado de Providencia las necesidades particulares son satisfechas por los particulares. Y a su vez, las necesidades públicas primarias son, tal como en el Estado gendarme, satisfechas por el Estado. Entonces, particulares satisfechas por los particulares, públicas primarias satisfechas por el Estado. Nos quedan las necesidades colectivas y las necesidades públicas secundarias. Y en el Estado de Providencia coexisten, conviven el Estado y los particulares satisfaciendo dichas necesidades. ¿Mm? Entonces, las necesidades colectivas y las necesidades públicas secundarias son satisfechas tanto por el Estado como por los particulares. Tenemos escuelas públicas y escuelas privadas, hospitales públicos y hospitales privados, micros del Estado, micros particulares, etcétera, etcétera, etcétera. Conviven los dos regímenes, el Estado y los particulares, satisfaciendo a las necesidades colectivas y a las necesidades públicas secundarias. Y luego tenemos al Estado fáustico, o sea, primero tenemos el Estado de Providencia, Agus, y ahora pasamos al Estado fáustico. Ahí tienen los del Estado Providencia. Y pasamos al Estado fáustico, y en el Estado fáustico todas las necesidades, ya sean las necesidades particulares, las necesidades colectivas, las necesidades públicas secundarias y las necesidades públicas primarias, son satisfechas por el Estado. No hay necesidad que no sea satisfecha por el Estado. Por último, vamos al Estado neoliberal, que copia el modelo del Estado gendarme. Es decir, que todas las necesidades son satisfechas por los particulares, salvo las necesidades públicas primarias, que son satisfechas por el Estado. Y aquí vamos a hacer una observación, ya que, como ustedes podrán ver, en todos los estados, aún en el neoliberal y en el gendarme, las necesidades públicas primarias son satisfechas por el Estado. Pregunto yo, en la actualidad, ¿es tan así o hay alguna intromisión de particulares tendiendo a satisfacer necesidades públicas primarias? ¿Qué piensan ustedes?
Yo creo que sí, que La hay una necesidad de... Claro, sí, sí. intención. A ver, ¿quién hablaba? Antes de Ricardo. Antes de Ricardo alguien habló. Perdón, no, en alguna necesidad primaria, por ejemplo, el tema de la seguridad. Hay lugares, por ejemplo, que contratan su seguridad privada cuando el Estado tendría que satisfacer Muy esa bien, muy bien. necesidad. Muy bien, Damián. Una de las necesidades públicas primarias en las cuales se entromete el particular para satisfacerlas es el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque no da abasto el Estado para cubrir todo el régimen de seguridad, todo el esquema, perdón, de seguridad. Entonces surge lo que bien decía el compañero, las garitas en las esquinas, las empresas de seguridad privada, etcétera, etcétera. Esa es una alteración del principio general de que todas las necesidades públicas primarias deben ser satisfechas por el Estado. ¿Y el otro ejemplo cuál es? Muy bien, Marina. A ver, amplía. ¿En la justicia en qué casos? O cualquiera opine. ¿En qué aspecto de la justicia vemos particulares tendiendo a impartir justicia? En las mediaciones. Muy bien, en las Conciliaciones. mediaciones. Las conciliaciones. Tanto en las mediaciones de derecho civil y comercial, como en el SECLO en capital, los conciliadores y los mediadores son abogados de la matrícula que tienden a acercar a las partes. Ahí tenés, Agus, otro presente en Nazarena Lavandera Montero, con su DNI. Agregalo que entró hace un ratito. Entonces, en la justicia hay particulares que tienden a colaborar para satisfacer dicha necesidad. Ojo, los conciliadores y los mediadores no tienen el imperium para impartir por sí mismos justicia. Ellos tienen que limitarse a acercar a las partes. Es un medio alternativo de resolución de conflictos. Y asimismo, también tenemos los tribunales arbitrales que en caso de determinados contratos comerciales o civiles, las partes se ponen de acuerdo en someter un determinado diferendo a los tribunales arbitrales, con lo cual allí sí el tribunal arbitral tendría imperium como para impartir una resolución obligatoria para las partes, más allá de que dicha resolución puede ser apelada. Lo que yo les decía es que las cátedras de teoría general del proceso tienden a darle una gran relevancia a estos medios alternativos de resolución de conflictos. Entonces, ese es el otro aspecto en el cual existen particulares que tienden a satisfacer necesidades públicas primarias. Teníamos la seguridad privada y los medios alternativos de solución de conflictos. ¿Duda, pregunta, consulta de estos temas? ¿Alguien quiere opinar algo? Bueno, entonces, vistos estos temas, lo que nos queda por ver hoy es servicios públicos. Servicios públicos es un tema que ustedes ya tienen que haber visto en los derechos administrativos que han tenido, pero que aquí lo vamos a ver aplicado a las finanzas públicas y al derecho tributario. Entonces, vamos a ver servicios públicos. En los 25 minutos que nos quedan de clase, no vamos a llegar a ver todo servicio público, pero vamos a ver hasta dónde lleguemos. Vamos a comenzar con las nociones de servicio público. Nociones de servicio público. Hay tres nociones. La primera noción, que es la más antigua, establecía que servicio público era toda actividad del Estado. Toda actividad del Estado, sin importar de qué tipo de actividad se trate. Toda actividad del Estado
era considerada servicio público. En una teoría sumamente amplia, porque incluía dentro de la misma actividades totalmente disímiles. Entonces, para limitarla, surge una segunda noción, que la vamos a llamar como noción limitativa, que dice que servicio público no es toda actividad del Estado, sino que es toda actividad, pero de la administración pública, no del Estado. ¿Qué diferencia hay entre el Estado y la administración pública? Quedan afuera las empresas del Estado. Y los servicios públicos se limitan a la actividad que desarrolla la administración pública. Esa es la segunda noción, que es más limitativa que la primera. Y luego tenemos la tercera noción, que es una noción aún más restringida, que dice que servicio público no es ni toda la actividad del Estado, ni toda la actividad de la administración pública, sino que servicio público es parte de la actividad de la administración pública, parte de la actividad de la administración pública. Y allí nos encontramos con dos teorías. Dentro de esta tercera noción tenemos dos teorías. Tenemos la teoría orgánica y la teoría funcional. Teoría orgánica y teoría funcional. La teoría orgánica sostiene que hay organismos que en sí mismos constituyen un servicio público. Por ejemplo, un hospital. Para la teoría orgánica, el organismo en sí mismo es un servicio público. Se realice dentro de él la actividad de que se trate. Entonces, en el hospital es servicio público la actividad de los médicos, es servicio público la actividad de las enfermeras, es servicio público la actividad de las mucamas, es servicio público la actividad del barcito del primer piso, es servicio público la actividad del diariero de planta baja, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice la teoría orgánica. Por otro lado, también dentro de esta tercera noción, tenemos a la denominada teoría funcional. La teoría funcional, estando dentro de la tercera noción, también dice que servicio público es parte de la actividad de la administración pública, pero no el órgano en sí mismo, sino que al llamarse teoría funcional, ¿a qué apunta? A la función o actividad que se desarrolla. ¿Qué pregunta surgiría entonces? ¿Cómo dijo la segunda, perdón, doctor, que no la entendí? Que sostiene que el servicio público es parte de la actividad de la administración pública y no le entendí lo siguiente. Que no se refiere al órgano en sí mismo, sino que se refiere a las funciones o actividades que se desarrollan. Entonces, con lo que les estoy diciendo, ¿qué preguntas me harían para definir al servicio público desde esta teoría? ¿Cuáles son las Exacto. funciones? Muy bien. ¿Qué función pública? Exacto, perfecto, Micaela, Esther, Adrián. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué actividades o funciones son servicios públicos y cuáles no? De allí surge la definición actual de servicio público, que se las voy a decir despacio, de modo tal que si quieren, la copian. Porque de ahí vamos a extraer los distintos elementos del servicio público. Vamos a decir que el servicio público es toda aquella actividad material, técnica y concreta del Estado
prestada por este o a través de terceros, con el fin inmediato de satisfacer necesidades colectivas y públicas, y en definitiva dirigirse hacia el bienestar general. Repito la definición. Es una definición que surge desde la teoría funcional y es la definición que se utiliza actualmente para los servicios públicos. Vamos a decir que servicio público es toda aquella actividad material, técnica y concreta de titularidad del Estado, prestada por este o a través de terceros, con el fin inmediato de satisfacer necesidades colectivas y públicas, y en definitiva dirigirse hacia el bienestar general. Bien, salimos de las distintas nociones de servicio público, pero no nos vamos a olvidar de la definición, porque lo que vamos a ver ahora son los distintos elementos del servicio público y a cada elemento lo vamos a aplicar a la definición que hemos dado recién. Entonces, vamos a decir que los elementos del servicio público son el sujeto, el objeto y el fin. A su vez, al sujeto lo podemos subdividir en sujeto titular y sujeto prestador. En tanto que al fin lo podemos subdividir en fin inmediato y fin mediato. Vamos a comenzar por el sujeto. El sujeto titular del servicio público, Agus, anótalo por favor, así se les va grabando. Sujeto titular del servicio público es siempre el Estado. Ya sea Estado nacional, Estado provincial, Estado municipal o Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El titular es siempre el Estado y la titularidad nunca se puede delegar. Titular, siempre el Estado, nunca se puede delegar dicha titularidad. Muy bien, no se delega ni transfiere nunca, jamás. En cambio, el otro sujeto que tenemos que tener en cuenta es el sujeto prestador. Sujeto prestador. Y el sujeto prestador es aquel que realiza la actividad que es considerada servicio público. En este caso, el sujeto prestador puede ser el Estado o pueden ser los particulares. Es decir, que como dijimos antes, si bien la titularidad nunca se puede delegar ni transferir, la prestación sí se puede delegar o transferir. Generalmente,
la prestación se delega a través del contrato de concesión de servicios públicos. Contrato de concesión de servicios públicos. Y por último no. Esto es en cuanto al sujeto, tenemos sujeto titular y sujeto prestador. Salimos de sujeto y pasamos al objeto. Objeto. El objeto es la prestación misma del servicio público. Es el contenido, la sustancia del servicio público. Es aquella actividad que constituye o conforma al servicio público. Es esa actividad material, técnica y concreta de la cual hablábamos en la definición. Vamos a decir que dicha actividad es material y concreta, puesto que se la puede percibir a través de los sentidos. No es como la actividad legislativa, que es una actividad abstracta porque las leyes son generales y abstractas. No. Acá la prestación del servicio público es concreta, se puede percibir. Bien. Y es técnica, puesto que no cualquiera puede prestar un servicio público. Para prestar un servicio público se deben tener determinados y profundos conocimientos. Por ejemplo, el servicio público de energía eléctrica no puede ser prestado por cualquiera. Tiene que ser personal especializado, se deben realizar instalaciones específicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que aclarar que hay determinados servicios públicos que no requieren una gran ciencia para su desarrollo. Por ejemplo, el servicio de barrido y limpieza de las calles. No hace falta un conocimiento teórico amplio para barrer o limpiar las calles. Allí el tecnicismo se concentra en el concepto de la organización. Tiene que haber una determinada organización para que el servicio público se pueda llevar adelante. Por ejemplo, en el caso que mencioné de barrido y limpieza de las calles, tenemos que hablar de las cuadrillas, de los horarios de recolección de residuos, de los turnos, de la distribución de camiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, el tecnicismo no solo está dado por la sapiencia que debe tener el prestador respecto de la prestación misma, sino de la organización que debe regir, que debe verificarse para la prestación del servicio. Entonces, la actividad es material y concreta porque se puede percibir a través de los sentidos. Y es técnica por el conocimiento que se debe tener y o por la organización que debe verificarse para la prestación del servicio. Por último, tenemos al fin como elemento finalista, el tercer elemento. Y el fin de los servicios públicos se subdivide en fin inmediato y fin mediato. El fin inmediato de los servicios públicos está constituido por la satisfacción de necesidades colectivas y públicas.
necesidades colectivas por un lado, y por otro lado necesidades públicas secundarias y necesidades públicas primarias. Los servicios públicos tienden a satisfacer todas esas necesidades colectivas, públicas secundarias y públicas primarias. En tanto que el fin último es siempre la búsqueda del bienestar general. Entonces, el fin inmediato, satisfacer las necesidades colectivas y públicas. Y mediante el cumplimiento de ese fin inmediato, ¿a dónde nos dirigimos? Al bienestar general, que es siempre el fin último del Estado. Ahora vamos a volver a la definición que dimos de servicio público y sobre la misma vamos a aplicar los distintos elementos tal como los hemos desarrollado. Entonces, voy a reiterarles el concepto de servicio público y luego vamos a aplicar los distintos elementos. Decíamos que servicio público es toda aquella actividad material, técnica y concreta de titularidad del Estado, prestada por este o a través de terceros, con el fin inmediato de satisfacer necesidades colectivas y públicas y, en definitiva, dirigirse hacia el bienestar general. Comenzamos por el principio. Actividad material, técnica y concreta, dice la definición, ese es el objeto. Actividad material, técnica y concreta, ese es el objeto. De titularidad del Estado, es el sujeto titular. Prestada por este o a través de terceros, es el sujeto prestador. Con el fin inmediato de satisfacer necesidades colectivas y públicas, es, como su nombre lo dice, el fin inmediato. Y cuando decimos que en definitiva el servicio público se dirige hacia el bienestar general, nos estamos refiriendo al fin inmediato, al fin último. Esa es la aplicación de los elementos a la definición de servicios públicos. Los temas que nos quedan de servicio público los vamos a desarrollar el miércoles que viene, que serían en esencia los caracteres jurídicos del servicio público, las clasificaciones de servicio público y la creación, modificación y extinción de los servicios públicos. Lo que hemos visto hoy es a grandes rasgos el panorama general. Hemos visto qué es la actividad financiera, hemos visto los distintos elementos de la actividad financiera, hemos visto cómo 4 de esos elementos constituyen la ciencia de las finanzas públicas y el otro el derecho financiero. Hemos visto el origen del término finanzas, origen latino, origen sajón. Hemos visto las diferencias entre finanzas privadas y finanzas públicas. Hemos visto qué es una necesidad y hemos definido los distintos tipos de necesidades. Hemos analizado los distintos tipos de Estado desde el punto de vista financiero. Vimos quién satisface los distintos tipos de necesidades en cada tipo de Estado. Vimos las nociones de servicio público. Analizamos la definición de servicio público y vimos los elementos de servicio público. Lo que nos queda lo vamos a ver en la próxima clase. Agus, ¿querés agregar algo de todo esto? No, lo único que quería preguntar es, tengo 3 personas presentes de las que no tengo el DNI y yo con eso después armo la lista para tenerlos presentes. Serían Micaela Pavón, Ernesto Arruiz y Marina Laurita. Allí. Estamos un nuevo Zoom, no me interesa el nuevo Zoom. Ah, eso sí, vayan poniendo en el chat, mientras entra Agus, bien,